¿Cuántos están contentos esta mañana? Qué bueno congregarnos, qué bueno alabar a Dios, qué bueno estar aquí juntos. Yo no sé a ustedes, pero a mí cada vez que me congrego es como un pedacito de cielo, porque a uno se le olvida todo, se le olvida el mundo, los problemas, todo, y estamos aquí juntos cantando tan alegres. Por eso congregarse me encanta tanto. Con razón el Señor hace tanto énfasis en congregarse. Bien, el título del mensaje de hoy es las prioridades correctas. Vamos a hablar de eso, las prioridades correctas. Y voy a empezar a hagamos 3 preguntas trascendentales. Trascendentales significa que son de demasiada relevancia en la vida del hombre. Primera pregunta: ¿dónde estarán seguras tus inversiones, tus riquezas, tu futuro? ¿Dónde estarán seguras tus inversiones, tus riquezas, tu futuro? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿cuál es la visión de tu vida? El propósito, la visión, ¿para dónde va? ¿Qué es la vida tuya? ¿Cuál es la visión de tu vida? Y tercera pregunta: ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cómo tienes ordenada tu vida? ¿Qué es primero? ¿Qué es segundo? ¿Qué es tercero? ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? El Señor Jesús, el Hijo de Dios, el dueño del universo, el sustentador de todas las cosas, el que tiene toda la sabiduría, todo el poder, Él dio respuestas a las 3 preguntas. Y vamos a ver las respuestas de Jesús a esas 3 preguntas tan importantes de labios del Señor Jesús, el Dios y dueño de todas las cosas, el que lo sabe y lo entiende todo, absoluta, el que tiene la verdad, como estábamos viendo en la meditación. Y para esto vamos a escuchar sus palabras en Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo capítulo 6, versículo 19, empezando. Allí Jesús nos va a responder la primera pregunta: ¿dónde estarán seguras tus inversiones, tus riquezas y tu futuro? Versículo 19, Mateo 6. Jesús dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En pocas palabras, Jesús está diciendo: atesora en el cielo y no en la tierra. Que tus riquezas, tus inversiones y tu futuro lo mires en el cielo, no en la tierra. ¿Qué significa eso? Lo puse en una palabra, en una frase: piensa a largo plazo, no a corto plazo. Cuando uno yo soy contador de profesión, y antes de servir al Señor tiempo completo como estoy ahora, estaba en mi trabajo, una de las áreas que tenía que hacer era hacer presupuestos. Entonces el gerente me llama y me dice: mire, contador, vamos a hacer este proyecto así, necesito que me haga un presupuesto. Entonces uno empieza a construir todo el presupuesto, a preguntar costos aquí, allá, cuánto tiempo va a durar, etcétera. Y el proyecto se construye dependiendo del plazo que le da uno el gerente. El gerente le dice: este es un proyecto para 5 años. Ok, entonces vamos a ponerlo y a trabajarlo en 5 años. Y así se hace. Bueno, estamos hablando del proyecto de nuestra vida, pero tu proyecto puede tener la visión de esta tierra.
O sea, tú dices, bueno, mi proyecto de visión de vida para mí es, uno le pregunta a una persona, bueno, ¿y qué espera usted del futuro? ¿Qué le dicen? Bueno, pues yo espero tener una casita, tener una comodidad, una pensión para vivir dignamente y espero pasar mis últimos años en un sitio muy bonito y tranquilo y tener una EPS que funcione. Eso es fundamental. Es posible, sí, es posible tener una prepagada mejor todavía. Entonces, ¿dónde está mirando esa persona? Solo en la tierra. Su visión es la tierra. Y Jesús dice, equivocación. Estás equivocado. Como cristiano estoy equivocado. Si esa es toda mi visión. Si mi esfuerzo ahora es trabajar para una pensión y una vejez segura, estoy mirando demasiado corto. Jesús está diciendo, piensen a largo plazo, no piensen a corto plazo. Piensen a largo plazo. ¿Y qué es pensar a largo plazo? La eternidad. Y que cuando termine tu vida acá y te mueras, está la eternidad por delante. Entonces hiciste previsión para este mundo, hiciste previsión para tu vejez, hiciste previsión para tu salud, etcétera, pero no hiciste previsión para la eternidad. Y aunque todos los que hemos creído en Cristo seremos salvos, habrá una gran diferencia allá en el cielo entre los que hicieron tesoros y los que no hicieron tesoros. Voy a decirlo así, no me lo van a creer como yo lo voy a decir, pero es para dar la idea. Va a haber estratos sociales en el cielo, pero de manera espiritual, porque habrán unos pobres espiritualmente, sí salvos, sí en el cielo, no en el infierno, gloria a Dios por eso, pero pobres en el cielo, sin tesoros, sin riquezas. Y habrán otros con tesoros espirituales grandes para disfrutar en el cielo. No me pregunte cómo es eso porque no sé. Hasta que lleguemos allá sabremos qué significará eso. Pero lo que sí sé es que Jesús me dice, piense a largo plazo, piense para la eternidad, no piense para esta tierra únicamente. Proyéctese a la eternidad. Haz tesoros en el cielo y no en la tierra. Ahora, ¿qué se requiere para hacer tesoros? ¿Llegan así nomás? No, ¿verdad? ¿Qué requiere? Trabajo, disciplina, planeación, esfuerzo. ¿Cuánta gente se mata en esta tierra por lograr tener todo eso que desea material? ¿Cuántos se matan? Mucho. Trasnochadas, esfuerzos, negocios por aquí, por allá, tratando de acumular el dinero para poder estar estable, para poder tener el respaldo. Ahora Jesús dice, haceos tesoros ¿en dónde? En los cielos. Entonces, ¿eso qué requiere? ¿Qué requiere hacer tesoros en el cielo? Lo mismo, disciplina, esfuerzo, planeación, inversión. Requiere, Jesús nos llama a hacerlo. Las riquezas de este mundo, dice aquí el Señor Jesús, se pueden esfumar de un día para otro. ¿Es así o no es así? Se pueden esfumar de un día para otro. ¿Cuántas personas han luchado duramente en su vida y lo han perdido todo en un momento? ¿Sí han escuchado esos casos de esas personas? En el 2009 murieron 3 multimillonarios, se suicidaron 3 multimillonarios en el 2009. Eso fue una noticia tremenda. El primero, Stephen Good, dueño de una de las mayores inmobiliarias de Estados Unidos, con negocios por 1.900 millones de dólares anuales. Vino una crisis inmobiliaria en el 2008 que lo llevó a la quiebra.
y en enero del 2009 se suicidó dentro de su Jaguar, su carro Jaguar, se pegó un tiro, se suicidó porque se perdió todo. ¿Por qué razón? Porque ¿dónde tenía sus expectativas? En su dinero. Y cuando lo perdió todo, ¿qué pasó? No tenía sentido. Adolf Merkel, un accionista de Volkswagen en Alemania, un hombre fue muy famoso, Merkel, Adolf Merkel en Alemania, realizó una transacción multimillonaria ya para lograr hacer el capítulo de su vida. Invirtió casi todo su dinero, le apostó en acciones en la Volkswagen, pensando que todo iba a salir bien, y al final vino una crisis y lo que esperaba que pasara no pasó, pasó al revés y lo perdió absolutamente todo y se suicidó. El tercero, en el 2009, el tercer multimillonario, se llama Thierry Billuchet, un francés. Tras ser estafado, cayó en una estafa internacional y tras ser estafado en 1.400 millones de dólares, estando en su apartamento en Nueva York, se quitó la vida. 3 multimillonarios. ¿Y cuántos más hay que se han quitado la vida después de que lo han perdido todo? ¿Por qué razón? Porque pusieron toda su esperanza y todo su esfuerzo y el sentido de su vida eran esas riquezas. Y cuando lo perdieron todo, se acabó todo, absolutamente todo. Yo mismo sufrí también de una quiebra. Teníamos con mi esposa, logramos hacer un pequeño capital, hacer unos negocios y tener una fábrica de calzado ahí en el Restrepo, que es donde están las grandes fábricas de calzado. Y éramos distribuidores para Sprint, para Bianca, teníamos buenos clientes y todo iba bastante bien. Teníamos unos 50 empleados ahí en la planta. Todo iba bastante bien y la apertura económica del presidente Gaviria, sin aviso, sin alistar nada, abrió las puertas al mercado de zapatos desde China, Taiwán, inundó el mercado y todas las fábricas nos quebramos. Y en menos de medio año lo perdimos todo. Quedamos sin absolutamente nada. ¿Y a cuánta gente le ha pasado eso? Muchos o errores financieros, o crisis que los afectaron, o situaciones de orden gubernamental que tumbó las compañías. Cuando tú pones tu mirada y le das sentido a tu vida, en lo terrenal, dice Jesús, eso es inestable. Puede venir el ladrón o puede venir cualquier cosa y acabarse de un día para otro. Jesús contó otra historia muy parecida a estos 3 multimillonarios. Lucas capítulo 12, versículo 13. Jesús le gustaba contar historias y contó una historia para ilustrar este punto. Lucas capítulo 12, versículo 13. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Un momentico, ¿cuál era el problema ahí? ¿Qué problema había? 2 hermanos cuyo papá se ha muerto y hay una herencia para repartir y uno de ellos, ¿qué está pasando? No le quiere dar nada al otro. ¿Han visto ustedes esa situación en familias? Que cuando los padres mueren terminan los hijos agarrados por el dinero y terminan incluso enemigos. Yo he visto varias de esas historias. Bueno, aquí hay una. Entonces, el hombre que está a punto de perder su participación en la herencia viene donde Jesús. Claro, como lo ha visto hasta levantar muertos, pues dirá, pues si este levanta muertos, seguro me levanta la herencia a mí. Tiene tanto poder. Viene a donde Jesús y le, maestro, convence a mi hermano que me dé la parte de la herencia. O sea, ¿cuál era la preocupación del hombre que vino a donde Jesús?
dinero, la herencia, ¿verdad? Miren la respuesta de Jesús. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? En otras palabras, ¿qué le dijo? No se confunda conmigo. No soy un repartidor, no soy un juez que anda buscando, pero te voy a dar una respuesta. Entonces le contó una historia. También le refirió una parábola. Y le dijo, versículo 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una historia, una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Estaba produciendo tanto, tan contento, que ahora estaba preocupado dónde almaceno todo esto que la cosecha está buenísima. Versículo 18. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, mira esta expresión que me gusta tanto, diré a mi alma. ¿Qué significa eso? Está hablando consigo mismo, ¿sí? Consigo mismo. Amigo, esto es lo que te quiero decir. Está hablando consigo mismo. Y dijo, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Cuál fue el plan de este hombre? ¿Cómo era? ¿Cómo era el plan de este hombre? Sus negocios van súper bien, ha recogido la cosecha, los graneros los amplió, los llenó. ¿Qué dijo? Lo tengo todo resuelto, ahora me voy a dedicar, no más de sufrimientos ni de trasnochos, nada. Ahora con todo esto me voy a dedicar a vivir, comer bien, regocijarme y pasarla súper bien. Versículo 20. Pero, qué pero tan horrible, ¿no? Hay unos peros que no son tan horribles, pero este es muy horrible. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta es la historia. Jesús llama la atención acerca de la necesidad de vivir pensando a largo plazo en la eternidad. Y Jesús nos llama la atención a hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. No en la tierra. Las inversiones en el cielo son eternas. Las inversiones en la tierra son pasajeras y temporales. Me gusta el ejemplo de Moisés. Moisés es uno de los ejemplos que me gusta más acerca de este tema. En Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos 11, 24. Dice así de Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés fue un niño que nació, un niño israelita, hebreo, que nació en tiempo de persecución. Y nació para morir inmediatamente, porque el faraón había decretado que todos los niños murieran. Lo escondieron sus padres. La hija del faraón o del rey vino al río a bañarse y encontró a ese niño, lo tomó, se compadeció de él, lo tomó y lo hizo su propio hijo. Y lo crió hasta los 40 años. Desde que era un bebé hasta 40 años. ¿Cómo lo habrá criado? ¿En qué condiciones? Riquezas en el palacio, los mejores profesores, los mejores vestidos de marca. No sé cuál sea la marca egipcia de esa época, pero vestidos de marca.
con la mejor comida, todo, absolutamente todo, y con la opción de llegar a ser posiblemente el heredero y llegar al trono de Egipto. Ese era el futuro. ¿Qué tal el futuro de Moisés? ¿Qué tal? Desde el punto de vista humano, ¿qué tal? Lo tenía todo asegurado. Ahora leemos esto en Hebreos 11. Versículo 24. Por la fe Moisés, cuando dice por la fe quiere decir con una confianza en Dios, con creencia fuerte en Dios y con convicción en Dios y en sus promesas. Eso es lo que quiere decir la palabra fe. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores que, vea esa palabra, teniendo por mayores que riquezas, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón, dice ahí. En otras palabras, Moisés, cuando tenía 40 años, vio y evaluó todo y dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a vivir mi vida con Faraón y ser como un egipcio y vivir en riqueza y todo eso y morir rico de todo y morir y se acabó. O voy a pensar en mi pueblo hebreo y voy a pensar en Dios y voy a sacrificar todo eso y voy a buscar en Dios todas las cosas, así me toque sufrir, pero voy a mirar más, ¿en dónde? En lo eterno, en el galardón eterno. ¿Y qué escogió Moisés? Al hacer la evaluación, el balance que escogió, dijo, no quiero los tesoros de Egipto, no quiero los títulos, no quiero nada de eso, renunció a eso y aceptó el llamado de Dios para ser el líder de Israel, aunque eso le costó ¿cuánto? Sufrimiento, muchas cosas le costaron. Pero ¿dónde tenía puesta su mirada? ¿En dónde? En los tesoros eternos. No me interesa. Y hoy, Moisés, ¿qué tiene? Hoy, ¿qué tiene Moisés? Está disfrutando los tesoros eternos. Si hubiera escogido los tesoros de Egipto, ¿qué estaría disfrutando hoy? Nada, absolutamente nada. Y por toda la eternidad, piensa a largo plazo, no piensa a corto plazo. A corto plazo. Segunda pregunta. Ya está respondida la primera pregunta. La primera pregunta era, ¿dónde estarán seguras tus inversiones y tu futuro? Segunda pregunta, ¿cuál es la visión de tu vida? Esa es la segunda pregunta. Y Jesús va a responder la segunda pregunta. Volvamos a Mateo. Volvamos a Mateo capítulo 6. Para responder la pregunta, ¿cuál es la visión de tu vida? El propósito de tu vida. Versículos 22 y 23. Dice así Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas,
¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Está claro, ¿verdad? ¿Verdad? Está clarísimo los dos versículos. La verdad están bien enredados, tan difíciles. ¿Qué es esa clase de respuesta? ¿Cómo así que el ojo? Está hablando del propósito de la vida. ¿Qué tiene que ver el ojo? ¿Y cómo así que si tu ojo es bueno, tu cuerpo es bueno? Y si tu ojo es malo, tu cuerpo es malo. ¿Y cómo así que si hay luz y tinieblas? Y si piensas que, ok, entonces esto es lo que significa ese pasaje. Es un poco, realmente es un poco difícil. Lo que Jesús está hablando es de la mirada del hombre hacia la vida. Porque el contexto está hablando de dónde se ponen las riquezas. Y que las riquezas deben ser puestas en la eternidad. Ahora, cuando dice el ojo, ¿a qué se está refiriendo? A la forma de ver la vida. ¿Cuál es tu visión de la vida? Si tu ojo es bueno, pues tu cuerpo es bueno. Quiere decir, si tienes una visión correcta de la vida, tú vas a estar bien. Si tu ojo es malo, tu cuerpo estará malo. Es decir, si tienes una visión incorrecta de la vida, todo tu cuerpo y tu vida será afectada. Y estás mal. Ahora, dice Jesús, si las tinieblas, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Traduzco eso. Jesús está diciendo, si al ver tú la vida crees que lo sabes todo, pero es tinieblas, y crees que tienes luz, entonces cuando te des cuenta de las tinieblas, pues las tinieblas son terribles. Voy a ponerlo en otras palabras. ¿Cómo es la visión de una persona sin Cristo de la vida? ¿Cómo es? ¿Cuál es su visión de la vida? Una persona que no tiene a Dios, no tiene a Cristo. Material, ¿verdad? Su visión de la vida, ya lo dijimos. Tener cosas, asegurarse por acá, por allá. Siempre me acuerdo de un señor que un día le estaba compartiendo el evangelio, no me acuerdo dónde estábamos, pero empecé a compartirle del Señor y le pregunté, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu futuro? Me dijo, no, yo estoy muy contento, tengo 3 hijos, el uno es abogado, el otro es un médico, el otro es un arquitecto, cada uno está muy bien, sí, realmente yo estoy muy feliz con mis hijos. Logré sacarlos del bachillerato y logré darles la universidad. ¿Y usted qué hace? No, tengo un supermercado. Ah, qué bien. Con ese supermercado saqué adelante mis hijos. No, esta es la machera. Ah, muy bien. Pero no me has hablado de tu esposa. Ah, no, es que estoy divorciado. Ah, ya, estás divorciado. ¿Hace cuánto? No, hace como 10 años estoy divorciado. ¿Y eso qué pasó? No, peleas, luchas, todo eso. Ya, ¿y volviste a hacer otro hogar? No. Yo así solito estoy bien y con lo que caiga por ahí está bien. Entendí lo que quiso decir. Y, ya, wow. ¿No te da duro la soledad? Sí, un poco. Ya. ¿Y tus hijos? ¿Los nietos? No, ninguno de los 3. Tengo 2 que se casó y se divorciaron. Y no quieren tener hijos. No. Entonces, claro, yo empecé a darme cuenta que cuál era la vida de este hombre. En realidad, ¿era exitosa? En el punto de vista de él, lo estaba midiendo su éxito en términos de ¿qué? De títulos, de puesto, de dinero. Desde ahí, él se sentía, porque su supermercado iba muy bien, con eso había dado a sus hijos tenían títulos universitarios, tenían puestos y estaban ganando bien. Esa era su visión de la vida. Cuando él me cuenta todo lo que ya de su familia, ¿cuál es mi visión de él? ¿Cuál es mi visión de él? Es un desastre. Hogar destruido, sus hijos hogares destruidos, sin nietos, triste, solo. Para mí es. Entonces, ¿qué veo yo?
¿Qué veo yo en la vida del hombre? ¿Luz o tinieblas? Tinieblas. ¿Qué ve él en la vida de él? Luz. ¿Esa luz realmente qué es? Tinieblas. Cuando él se dé cuenta y yo le pudiera abrir los ojos y él se diera cuenta, ¿cómo serían las tinieblas para él? Terrible. Eso es lo que Jesús dijo. Eso es lo que Jesús dijo. Si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es lo que pasa. Lo que pasa es que las personas no tienen una visión correcta en la vida porque no tienen a Cristo y su palabra. No tienen la visión de Dios. Cuando uno tiene a Cristo y su palabra, el estudio de la palabra de Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace en mis ojos? Me da luz, me ilumina acerca de la vida. ¿Qué es lo importante? ¿Y cómo debe ser mi vida? La palabra de Dios ilumina, alumbra los ojos. La palabra de Dios me trae y me hace ver a través de los ojos de Dios y puedo ver la vida totalmente diferente, absolutamente diferente. Una persona que se aleja de la palabra y se aleja de Dios empieza a ver la vida ¿cómo? En la oscuridad del mundo, pero creyendo que es luz y se sienten los iluminados, pero en realidad están en tinieblas. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y si hablamos de vista, pongamos unos pequeños ejemplos. Primer ejemplo trágico, Eva. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el paraíso, en el Edén, les dijo, este árbol, todos los árboles frutales que hay pueden comer, pero este árbol, de este, no coman. Simple, sencillo. ¿Cuál fue el propósito de Dios al prohibirles ese árbol? Habían varios propósitos, pero uno era enseñarles la sumisión a Dios. Dos, enseñarles la bendición de la obediencia. Tres, enseñarles la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios siempre será mejor. Habían muchas lecciones en un solo mandamiento. ¿Cuántos mandamientos le dio Dios a Adán y Eva? Era muy fácil cumplir ese mandamiento. ¿Pero qué dice la palabra? Génesis capítulo 3, que vino Satanás, la engañó y le dijo, mira este árbol. ¿Qué estaba haciendo? Haciéndole mirar el árbol, la visión. Mira este árbol y dice la palabra textualmente. En Génesis capítulo 3, dice así, de lo que pasó con Eva. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo empezó todo? La visión. Satanás le cambió a Eva la visión y le hizo ver en el fruto que Dios había prohibido, le hizo ver oportunidades inmensas. Mira esto. Es como cuando hace poco llegaron un montón de gente haciéndole creer a uno que se podía hacer rico con una pirámide, una famosa pirámide, ¿cierto? De MG. Y sí, o sea, algunos lograron sacar platica, pero ¿cómo la lograron sacar? A costa de otros que la perdieron. Esa plata es maldita, la plata es mala vida. Pero la gente, ¿qué hizo la gente? Cuando le hablaron de la pirámide y de la posibilidad de tener dinero, ¿qué hizo la gente? Vendió casas, vendió carros, vendió negocios. Sé de un hombre que había durado como 20 años haciendo un dinero, ahí tenía un CDT, por 20 años lo sacó y fue y lo metió y lo perdió todo. A Eva le pasó lo mismo. ¿Eva qué vio? Dijo, este árbol me va a dar todo. Con razón Dios no me lo deja comer
Y no, resulta que el árbol no tenía nada mágico, no, era simplemente el acto de la desobediencia, lo que estaba en prueba. Eva se dejó distorsionar su visión y vio la visión en otra cosa material, y fue la caída y la desgracia de la raza humana, porque hubiera sido él y ella, vaya y venga, asumen, pero se llevaron por delante toda la raza humana. Es lo que pasa. Como padres hemos cometido errores al tener una visión equivocada y nos hemos llevado por delante a nuestros hijos, a nuestras familias. Estoy en estos días en una consejería con alguien que se quebró y que afectó toda su familia. Estoy con otra consejería con alguien que está en un problema inmenso y tiene toda su familia afectada. Porque siempre es así, los problemas y las caídas afectan a los que están a mi alrededor. Y fue lo que pasó con Eva. Y tengo otro ejemplo, que ustedes lo saben, creo. Saben la historia de Abraham y Lot. Abraham y Lot. Abraham estaba ahí en Palestina. Sus rebaños estaban creciendo, iban muy bien los negocios. Lot era su sobrino, pero como un hijo adoptivo, porque su papá había muerto, el hermano de Abraham había muerto, y Abraham había cobijado a su sobrino como si fuera su hijo. A Lot también le estaba yendo muy bien, sus rebaños estaban creciendo, pero hubo problemas entre los pastores y administradores de los negocios de uno y se agarraron y tenían problemas y dificultades, y Abraham, muy sabio, le dijo: venga, Lot, hagamos esto. Aquí hay mucha tierra donde estamos. Si tú te vas para allá, yo me voy para el otro lado. Escoge tú. Y dice la palabra, ahí en Génesis, capítulo 13, alzó Lot sus ojos y vio la llanura, toda ella como de riego, y escogió la llanura y puso sus tiendas hasta las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lot se dejó llevar, ¿por qué? Por lo simple que vio. Él no preguntó: un momentico, Abraham, voy a orar. ¿Por qué no oramos y le preguntamos a Dios qué quiere que haga? Nada. Él simplemente vio, dijo: esta es mi oportunidad, esta tierra está buenísima. Abraham, yo cojo esta tierra, que es la buenísima, y le dejo a usted esos montes pelados. Y para mí, toda esta planicie, esta llanura. Y Abraham le dijo: listo, vete allá y yo me voy acá. ¿Cuál es el fin de la historia? Lot se hizo muy rico, llegó a ser una persona muy importante en la ciudad de Sodoma, adinerado, rico, de renombre, pero Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde lo perdió todo. Salió con una maleta de ropa y no más, y lo perdió todo. ¿Y qué le pasó a su pobre esposa? Su pobre esposa, ¿dónde tenía su corazón y su mirada? Y dice ahí la historia que Dios les dijo: corran y no miren para atrás porque va a caer fuego del cielo. Pero la esposa de Lot, ¿qué hizo? Volteó a mirar y quedó convertida en sal, en la mirada del juicio de Dios y de lo que estaba pasando. Quedó convertida en estatua de sal. ¿Por qué? Cuando ella miró atrás, ¿qué estaba mirando? Lo que había dejado. ¿Por qué? Jesús dijo: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El corazón de la mujer de Lot, ¿dónde estaba? En Sodoma, en Gomorra, en todas esas cosas. ¿Qué historia tan triste, tan tremenda, triste, tan tremendamente triste? Versículo 24 de Mateo 6. Estamos en Mateo 6, versículo 24. Sigue diciendo Jesús: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? ¿Por qué esta dualidad entre Dios y las riquezas? ¿Por qué poner las riquezas en el mismo nivel de Dios?
¿Por qué? ¿Acaso las riquezas no son cosas materiales pequeñas que no se parecen a Dios? ¿Por qué Jesús pone Dios y las riquezas como si fueran dos amos a los cuales se va a servir? ¿Por qué? Porque si tú no tienes a Dios como tu Dios, vas a hacer de las riquezas tu Dios. Yo me encargo de hacer de las riquezas mi Dios. Mis planes y mis proyectos y mis negocios y mi dinero y mis posesiones y mis carros y mis cosas se convierten ¿en qué? En mi Dios. Y termino esclavizado de ese Dios. Esa es la advertencia que Jesús está haciendo. Es interesante que la palabra griega que se usa aquí para riquezas es la palabra mamón, no esa expresión española que tiene otro sentido. Mamón es el nombre de un dios arameo, el dios de las riquezas. Entonces, pero también la palabra mamón se usaba en esa época para referirse a cualquier riqueza. Pues es interesante cómo Jesús usa esa expresión y dice: escojan, porque ustedes no pueden servir a dos dioses. No pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. O escogen servir a Dios o escogen servir a las riquezas como Dios. Porque o amará al uno y menospreciará al otro, porque no se puede amar a dos dioses. No se puede amar a dos dioses. Y ahí Jesús nos da esta historia en en Mateo capítulo 19. Pasemos a Mateo capítulo 19. Y hay una historia triste. Pues para mí es una de las historias, de esas historias tristes de la Biblia. Cuando yo la leí por primera vez cuando era joven, me conmovió mucho esa historia. Me sigue conmoviendo. Mateo capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado. El joven, o sea que era un ¿qué? Un jovencito. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando dice desde mi juventud, ¿qué significa? Era un joven adulto, exacto. Era un joven grandecito, pero joven. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¡Wow! Eso es un desafío terrible. Lo que Jesús le está diciendo es: ¿de verdad quieres? ¿Estás interesado en la vida eterna? ¿De verdad estás pensando en la eternidad? Bueno, guardar los mandamientos no es suficiente, porque tu corazón, dice Jesús, hay cosas en tu corazón que están mal. Jesús sabe. El muchacho era un buen hombre, era temeroso de Dios, guardador de los mandamientos, muy religioso. Bien, o sea, si uno lo veía y lo calificaba, era muy buena persona, muy buena gente, pero había un problema en su corazón y Jesús lo destapó. Jesús le dijo: bueno, mira, de verdad, si estás pensando en la eternidad, entonces todo lo que tú tienes, véndelo, dale a todos los pobres, renuncia a todo eso y conviértete en un discípulo mío y sígueme. Así fácil. Y tendrás tesoro en los cielos. Ya Jesús ahí nos está dando unas claves de cómo se hacen tesoros en los cielos, ¿verdad? Ya nos está diciendo cómo se hacen tesoros en los cielos. Y viene la palabra que es la que me parece la más triste.
Versículo 22. Es uno de los versículos más tristes de la Biblia para mí. Mateo 19, 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Dónde estaba su corazón? Fíjese, estaba ante el mismo Dios, el Hijo de Dios, Cristo. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras escogido? ¿Seguir a Cristo, el Hijo de Dios, y tener vida eterna? ¿O seguir manteniendo tus riquezas? ¿Qué hubieras escogido? O sea, ponte las sandalias finas y costosas de este joven. ¿Qué hubieras escogido? Está difícil, ¿verdad? Pero él escogió, o sea, ya le tenía definido su corazón. ¿Dónde estaba? En las riquezas. Y mire lo que Jesús dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, ¿es posible renunciar a todo y seguir a Cristo? Sí, aunque es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y termino con responder la tercera pregunta. ¿Cuál era la tercera pregunta? La primera pregunta era: ¿dónde estarán seguras tus inversiones y tu futuro? La respuesta fue: piensa a largo plazo, no a corto plazo. La segunda pregunta fue: ¿cuál es la visión de tu vida? Y la respuesta fue: mira con los ojos de Dios. Mira con los ojos de Dios, porque en los ojos de Dios hay luz. Y la tercera pregunta era: ¿cuáles son tus prioridades? Ok, si esto es lo que Cristo quiere para mi vida, entonces ahora pienso y evalúo mi vida. ¿Cuáles son entonces mis prioridades? ¿Cómo está organizada mi vida? ¿Y cuáles son mis prioridades? Jesús respondió en los siguientes versículos, en Mateo 6. Entonces leemos Mateo 6, 25. Por tanto os digo, ese por tanto significa conclusión. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, o sea, Dios la viste por un día, tan hermosa, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles o las gentes buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Está respondida la pregunta? ¡Wow!
¿Qué respuesta la de Jesús? ¿Qué te preocupa? ¿Te afana asegurar la comida? ¿Cuáles son las necesidades básicas del ser humano? Comida, vestido y techo. Son las tres necesidades básicas del hombre. Comida, vestido y techo. ¿Te afana? ¿Te afana a ti eso? ¿Tener la comida, el vestido, el techo? ¿Estás trabajando duro para asegurar tu comida, tu vestido y tu techo para el futuro? Y por estar haciendo estás perdiendo la visión hacia la eternidad y no estás haciendo tesoros en el cielo, sino solo tesoros en la tierra. Yo sé, la palabra de Dios también habla que todo hombre debe trabajar para suplir a las necesidades de su casa. El trabajo es una responsabilidad de toda persona, de todo hombre especialmente, que debe proveer a las necesidades de su casa. Así es, el trabajo no es un castigo, como dice el viejo, la canción Vallenato. No, el trabajo no es un castigo. El trabajo es una bendición, fue parte de la actividad del hombre y una herramienta. Pero ¿dónde tengo mi visión? ¿Dónde tengo mi meta? Ese es el punto. Hay muchas personas que dicen, no, yo en mi niñez aguanté muchas necesidades. Voy a trabajar duro porque no quiero que mis hijos aguanten ninguna necesidad. Y se matan para proveerle a los hijos todo. Y a la final, los hijos un día se van y no agradecen ni nada. Y los papás dicen, pero ¿cómo? Si lo entregué todo y mire cómo me... Porque el hijo quería su propia libertad y estaba cansado que los padres les dieran todo y todo y todo y todo y todo. Eso pasa, esa historia se ha repetido cientos de veces en la actualidad. Jesús dijo que la preocupación se puede convertir en afán. Se ando tan preocupado que se convierte en un afán. Y el afán, hoy se llama, ¿cómo se llama hoy? El afán, estrés. Y el estrés está matando a la gente. El estrés la está enfermando y matando. Todo la raíz del estrés es la preocupación y el afán. Esa es la raíz del estrés. Y Jesús dice, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se afanan? En este pasaje 6 veces Jesús se refiere al afán, diciendo no os afanéis, no os afanéis. En una enseñanza tan cortica, 6 veces dice Jesús, no os afanéis. Significa que Jesús está haciendo mucho énfasis en ese problema. Y hay un llamado ahí a ser personas incrédulas, hombres de poca fe. ¿Qué significa esto? Jesús nos da razones para no afanarnos. Nos dice, miren, nos dice, si las aves y las flores, Dios las viste y las alimenta como las viste, ¿no son ustedes de mayor valor para su Padre Celestial? ¿Sí o no? ¿Cuántos acá son de mayor valor que un pajarito y que una flor? Para Dios somos de mayor valor. ¿Somos qué? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Segunda razón, Jesús dice, su Padre Celestial sabe de qué cosas tienen ustedes necesidad. Él sabe, ¿no se las va a dar? Un Padre amoroso como Dios, ¿no les va a dar las cosas que ustedes necesitan? ¿O los va a dejar aguantar hambre? ¿O los va a dejar en vergüenza? No, la palabra de Dios dice, no dejaré que ninguno de mis hijos mendigue el pan. Salmo 37, 25. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Si alguien está mendigando, es un incrédulo. Si un creyente está con la mano puesta así pidiéndole a todo el mundo, es un incrédulo. Porque no está confiando que Dios le dará su pan, su vestido y su techo. ¿Que cómo? A través del trabajo, a través de la ayuda de otros, como sea, pero Dios me llama a confiar que Él me va a dar el vestido, la comida y el techo diario. Amén. Si usted no lo cree, es hombre de poca fe. Esta palabra es para ti. Hombre de poca fe, dice Jesús. Cree que Dios te va a dar. En mi propia vida, hemos pasado con mi familia momentos de crisis
de crisis económicas fuertes, de crisis donde tú abres la alacena y no hay nada, donde tú abres la billetera y no están sino las facturas por pagar. Esa clase de crisis, yo las he vivido, las he pasado, pero puedo dar hoy testimonio aquí delante de Dios y delante de esta congregación, que jamás Dios nos ha abandonado. Que Dios ese mismo día, cuando en la mañana abrimos la alacena y no había nada, en la tarde teníamos comida de las maneras más increíbles. De las maneras más increíbles. Dios nos ha probado a nosotros todas las veces que Él es capaz de sostenernos y de darnos lo necesario. Si yo tengo mi mirada puesta en la eternidad y la visión de Dios verdadera para la vida, Jesús me promete que Él va a cuidar de mí. ¿Lo crees? ¿Lo crees para ti? No pongas tu fe en el trabajo, se puede acabar. No pongas tu fe en tus propiedades, se pueden acabar, destruir y robar. No pongas tu confianza en esas cosas. Pon tu confianza en Cristo, en tu Padre Celestial, que sabe de qué cosas tiene necesidad. ¿Cómo se sentiría un padre que tiene mucho dinero ver a su hijo mendigando? ¿Cómo se sentiría? Sería una vergüenza. Hijo mío, tengo plata, tengo dinero y mire mendigando. Pues es lo que mi Padre Celestial siente cuando yo tengo una actitud de mendigo, creyendo que tengo que pedir acá, y los cristianos. Otro día estoy preparando una charla sobre finanzas, porque últimamente he visto que muchos cristianos se meten en deudas, y meterse en deudas es una prueba de incredulidad y desconfianza en Dios. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el creyente tenga cero deudas y al contrario tenga algo dinero para compartir más bien con los demás, para su propia familia y para compartir con otros. Dios quiere lo mejor para mí, pero Dios no quiere que yo haga tesoros en la tierra. Dios quiere que yo haga tesoros en el cielo, quiere que haga tesoros en el cielo. Y el versículo clave de este pasaje es: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué es lo demás? Comida, vestido y techo. Y cuando yo miro lo que tengo, ¿cuántos de ustedes dicen, wow, comida, vestido y techo? Dios incluso me ha dado otro más cositas, porque aparte de eso, un carrito, y aparte de eso, un televisorcito. No lo necesito, pero Dios me lo dio. Y aparte de eso tengo y esto, y esto, y esto. Y cuando uno hace un inventario, ¿tiene más o no tiene más? Tiene más. Y vale la pena algunos hijos que son hijos de papi y mami, llevarlos por allá a un barrio pobre para que estén un día con esos niños y se den cuenta la vida que niños llevan. O como cuando la mamá le dice a uno, cómase todo porque hay niños pobres en África que les gustaría. Y es verdad, eso es lo que cuesta mucho mandar una sopa al África. Entonces no es práctico. Pero es verdad, si evaluamos lo que tenemos, Dios nos ha bendecido mucho. ¿Es así o no es así? Pero el peligro es que eso que Dios nos ha dado se puede convertir en nuestro Dios. En nuestro Dios. ¿Cuántos aquí han visto a Dios bendiciendo sus vidas materialmente y proveyéndoles de maneras increíbles? ¿Y por qué entonces desconfiar y por qué poner la mirada en las riquezas de ahora y matarnos tanto por las cosas tan temporales y tan superfluas de esta tierra? Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, mis hermanos, el reino de Dios tiene más valor. Busquemos el reino de Dios, que el Señor se encarga de darnos el resto. Con un buen trabajo, con un ascenso, con buenos negocios, sin tener que matarnos tanto y sin tener que afanarnos tanto, puestos los ojos en Jesús. Conclusión. Voy a hacer una conclusión. Mi conclusión es con la pregunta, ¿cómo entonces puedo hacer tesoros en el cielo? ¿Cómo se hacen tesoros en el cielo? Confiando que Dios va a suplir en esta tierra todo. Bueno, primer consejo.
Pon el reino de Dios como prioridad en tu vida. ¿Cuál debe ser la prioridad en tu vida? El reino de Dios. Dios y todo lo que atañe a Dios. Ponlo en primer lugar en tu vida. Pon el reino de Dios en tu vida como prioridad y dale más valor a las cosas espirituales y Dios te añadirá lo que necesita. Entonces tú vas a tener que enfrentarte en algunos momentos entre dos. ¿Qué escojo? ¿Lo espiritual o lo material? ¿Qué decido? Ahí está. Ese es el momento de las prioridades. Cuando tú decides lo espiritual por encima de lo material, ¿qué estás haciendo? Tesoros en el cielo. Eso es hacer tesoro, porque escogiste algo espiritual por encima de lo material. ¿Listo? Primera cosa. Segunda cosa. Toma decisiones referente a las cosas de Dios. Voy a poner unos ejemplos muy prácticos de cómo tomar decisiones y prioridades del reino de Dios. Mira, cada día de tu vida, cada día, lo primero que hagas cuando te levantes, hazte un cafecito, busca un asientico, así lo hago yo, y lo primero que hagas es buscar a Dios. Siéntate, ora y lee la palabra de Dios. Así estás haciendo tesoros en el cielo. Esa es la forma de hacer tesoros en el cielo. Estás invirtiendo para el cielo. Se está monetizando. Cada mañana que te levantas muy temprano, algunos se levantan a las 4 de la mañana porque tienen que salir temprano, entonces madrugan más. Otros no tenemos el privilegio de madrugar a las 10 de la mañana. No, mentira. Tenemos, en el caso mío, 5:45, yo estoy sentadito en mi asiento con un cafecito para tomar la palabra de Dios. Eso es hacer tesoros en el cielo y eso se está monetizando, se está convirtiendo en tesoros en el cielo. Eso es una cosa. Tengo aquí una palabra interesante que Jesús dijo. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Dice la parábola del sembrador que la palabra cayó en algunos terrenos, pero que los afanes de este siglo ahogaron la palabra y la volvieron infructuosa. Apliquen eso a la vida personal. Segundo, si cada día pones a Dios primero, al estudiar y orar con Dios primero que nada, también el primer día de la semana pon a Dios primero al congregarte. El domingo es el día del Señor. Y por lo menos en mi caso, eso es innegociable. Y he tenido que pasar por momentos durísimos en trabajos donde he tenido que decirle a jefes, no trabajo el domingo es día del Señor. Entonces va a perder su empleo. Haga usted lo que quiera, que mi decisión ya está tomada. A punto. ¿Por qué? Porque mi decisión de consagrar el primer día de la semana para Dios se está ¿qué? Monetizando en el cielo. Es hacer tesoros en el cielo. Pon prioridades. Pon el domingo como una prioridad. Con razón la palabra de Dios nos habla tanto de congregarse, no dejando de congregarse. Y como les decía al principio, congregarse es casi tener un pedacito de cielo, o sea que todos necesitamos y a Dios le encanta ver a su pueblo reunido a alabar y adorar al Señor y lo bendice, y lo bendice. Tercero, cuando recibas tu sueldo, honra a Dios con las primicias, honra a Dios. Cuando recibas tu salario que viene de parte de Dios, la instrucción de la palabra de Dios es que lo primero que haces es apartarlo de Dios. Eso es lo prioritario. No al revés. Algunos lo que hacen es mirar qué deudas tengo, qué inversiones tengo, la comida, el arriendo, el servicio, esto, pagar deudas. Uy, alguito quedó, eso voy a dar para Dios. No es lo que sobra. De esa manera no son las prioridades. Las prioridades es poner aparte algo. Es lo que en el Antiguo Testamento se llamaban las primicias. Todo judío se le enseñó desde siempre que cuando hacían la cosecha, lo primero era sacar las primicias y llevarlas al templo.
Y el principio sigue siendo verdad. Pon las prioridades, pon a Dios primero. Entonces alguien dice, sí, pero yo tengo muchas deudas y no me va a alcanzar. ¿Cuál es el principio? Si tú pones a Dios primero, ¿qué va a pasar? Dios te va a ayudar y Dios te va a proveer. Pon a Dios primero en las finanzas también. Cuarto, estoy dando unos tips de cómo hacer riquezas en los cielos, monetizar en el cielo. Cuarto, pon el ministerio y el uso de tu don al servicio de Dios y dale prioridad. Usa tu don. Tú tienes un don. Cada hombre y mujer creyente tiene un don espiritual. Otro día hablaremos de los dones. Pero cada uno tiene un don. Es responsabilidad de cada creyente usar ese don. El del servicio en servir, el de ministrar en ministrar, el de administrar, el don de enseñar, el don de evangelismo, el don de misericordia y todos los otros dones. Ponlos al servicio de Dios. Dale prioridad a tus dones y al ministerio sobre muchas otras cosas. Termino diciendo, ordena en tu vida tus prioridades. Si ves la vida con el sentido y la visión que Dios le da, pon tus prioridades en orden. Dios y su reino es primero. Tu familia y tu responsabilidad con tu esposa, tu esposo, tus hijos es segundo, por encima de cualquier otra cosa. Lo tercero es tu ministerio, tu servicio a Dios, el área eclesial, porque es monetizar en el cielo. Tu trabajo, hazlo como para el Señor, dice la palabra, ¿verdad? Que no trabajemos como al ojo, dice Primera de Pedro, no trabajemos como que el jefe nos está mirando, sino trabajemos para Dios. Y cuando hago bien mi trabajo de manera honesta, también estoy haciendo tesoros en el cielo. Cuando lo hago para el Señor y no para los hombres. Y pon en las prioridades tu propia salud, responsabilidad con tu propio cuerpo y tu bienestar. Ponlo también en la lista de prioridades. Y hazlo, haz llevar una vida como agrada a Dios. Cada vez que tomes una decisión, ¿qué tienes que hacer? Piensa. Cada decisión de tu vida, laborales, de negocios, familiares, las que sean. Piensa, ¿voy a hacer tesoros en el cielo o voy a hacer tesoros en la tierra? Y piensa, Dios, mi Padre, me promete que me sustentará. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por exhortarnos, gracias por mostrarnos esta verdad. Pero, Señor, reconocemos que somos débiles. Ayúdanos en nuestra debilidad. Reconocemos que somos insensatos. Por favor, danos sabiduría. Reconocemos que somos desordenados. Danos por tu espíritu dominio propio para ser más disciplinados. Y Señor, por favor, abre nuestros ojos para ver con la luz del reino de Dios y no con las tinieblas de este mundo. Gracias, Señor, por ser un Padre tan amoroso, tan paciente y tan bondadoso. Gracias, porque aquí hay un puñado de tus hijos que damos testimonio de que tú nos has sostenido y de que hemos visto tu mano en los peores momentos. Te hemos visto proveyéndonos siempre el alimento, el vestido y el techo. No permitas que seamos mendigos de este mundo, sino ayúdanos a vivir como hijos tuyos, con una visión celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén.